El embalse de San Jacinto, que es un cuerpo de agua de más de 700 hectáreas, creado por los humanos con el objetivo de proveer de agua para riego, se riegan casi 3.000 hectáreas, generación de energía hidroeléctrica, desarrollo del turismo y la piscicultura. Se encuentra en el occidente del departamento de Tarija, en la provincia de Cercado, a 1890 metros sobre el nivel del mar. El embalse de San Jacinto ha generado un ecosistema acuático que muchas personas de la misma Tarija desconocen. Ecológicamente se trata de un ambiente acuático léntico, producto del represamiento de los ríos Tolomosa y Molino, de la subcuenca del río Tolomosa, de la cuenca alta del río Bermejo. Los lagos son un buen ejemplo de un ecosistema acuático léntico. En ellos se distinguen tres niveles: el litoral u orilla, la zona limnética o parte alejada de las orillas, donde también hay una zona fótica o epilimnion, y la zona profunda por debajo de la zona anterior. La distribución de la vida en los lagos depende de la cantidad de luz, de la turbidez y sedimentos, y de los nutrientes. Los llamados productores primarios transforman la energía del sol en energía química, biomasa y oxígeno, y en la noche dióxido de carbono. Es el denominado fitoplancton, organismos microscópicos como microalgas encontradas en el epilimnion o zona fótica, es decir, hasta donde llegue la luz, y esto depende de la turbidez del agua y de los sedimentos. Otros productores primarios son también las plantas acuáticas como el jacinto, camalote o lirio acuático y el helecho azola. Estas plantas podrían ser manejadas como fertilizantes orgánicos debido a su capacidad para fijar nitrógeno y como forraje para animales como cerdos u otras especies domésticas. El zooplancton, que son microorganismos móviles, se alimentan de fitoplancton, a su vez también son el alimento de peces. Otros organismos asociados, llamados consumidores secundarios, como larvas de insectos, de libélulas, mosquitos, moscas, escarabajos, etc., caracoles, arañas, patos, jacanas, garzas, anfibios como sapos y ranas, interactúan entre la vegetación de las orillas. Más allá, en los árboles, probablemente halcones, águilas, entre otros depredadores al acecho. Y también forman parte descomponedores, degradadores o reductores como bacterias, hongos, entre otros microorganismos. Para comprender estas interrelaciones e interacciones es necesario conocer conceptos como ecosistema y biodiversidad, es decir, el medio ambiente que ocurre en ecosistemas y humedales de aguas continentales no marinas, y que las estudia la limnología o ecología de ríos, lagos y pantanos. Biodiversidad se entiende por la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros los ecosistemas terrestres, aéreos y acuáticos. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies, de los ecosistemas y la diversidad cultural. La biodiversidad es cualitativa y cuantitativa porque se refiere a la variedad, variabilidad y a la cantidad que existe de cada uno de ellos. Ecosistema es una unidad funcional cuyos elementos bióticos y abióticos interactúan y se relacionan de manera interdependiente. Comprende el conjunto de seres vivos que viven en una área determinada, los factores que lo caracterizan y las relaciones que se establecen entre los seres vivos, elementos bióticos o biocenosis, entre estos y el medio físico, elementos abióticos o biotopo. Normalmente asociamos medio ambiente a lo que nos rodea, casi siempre algo físico, pero nunca nos incluimos ni tampoco razonamos que nosotros y lo que hacemos forma parte también del medio ambiente de otras especies. Esto se debe a que erróneamente hemos creído que todo gira alrededor de nuestra especie y que los humanos somos superiores. Por ende, explotar la biodiversidad como si no se acabara es un acto casi justificable. Dadas las circunstancias en las que la humanidad y el ser humano se ubican en la actualidad, nos demuestra que no es así. En las ciencias que estudian la evolución y la relación de las especies entre sí, no existe pues especies superiores o inferiores, o una u otra especie más evolucionada o menos.
Solo hay especies más antiguas y especies más recientes que en este momento en donde estén forman una unidad funcional de interacciones, es decir, un todo. Las dos especies de peces presentes en el embalse han sido divididas en dos grupos y subgrupos respectivamente. Especies introducidas legalmente: carpa, Cyprinus carpio, pejerrey, Odontostetes bonairensis. Especies introducidas irresponsablemente: anguila, Cymbrancus marmoratus, tilapia, Oreochromis niloticus, morenita, Eugemania virescens, choclito, Oprosternum sp. Pero desde la época de los 90 hasta el 2012 han cambiado las cosas. Hay especies que no habían en ese entonces. Antes no había la morenita, no había el choclito, revela Clemente Castro, experto piscícola e investigador, advirtiendo además que muchas especies como la tilapia y las anguilas fueron introducidas de manera irresponsable con el riesgo de depredar especies vulnerables como las especies nativas. Especies nativas y vulnerables. Morfológicamente son especies reófilas, es decir, adaptadas a las corrientes de agua. Siluriformes o peces gato, caracterizados por tener barbillas, cuerpos recubiertos con placas óseas o desnudos sin escamas, nocturnos, depredadores pero mayormente detritívoros, es decir, que comen restos del fondo. Estas especies se encuentran más que todo en las desembocaduras de los ríos Molina y Tolomosa. En San Jacinto están presentes la yauza, Heptaterus mustelinus, misquincho, Trichomysterius spagassini, churuma o vieja, Hippostomus borelli. El otro grupo, caraciformes, son un orden de peces con escamas, sin bigotes, con dientes para la depredación, en las que se incluyen a la famosa piraña. En San Jacinto están representados por doradito, Oligosarcus bolivianus, una especie de mojarrita, Astyanax bimaculatus, otra especie de mojarrita, Acrobricon tarijae. Ambas especies son consideradas por las personas una sola. Para el próximo programa haremos una descripción más detallada de la biología y ecología de las 12 especies mencionadas. Hablaremos sobre los estudios que se debe realizar para llegar a obtener planes de manejo para cada especie, las ventajas de la piscicultura y otras actividades asociadas que pueden contribuir a la soberanía alimentaria aprovechando el embalse.